Buenos días, voy a hablar de la Revolución Mexicana en el muralismo mexicano. Tras la Revolución Mexicana, el gobierno empezó una iniciativa para unificar una nación de villistas, zapatistas, carrancistas, maderistas y los demás en una nación unida y orgullosa. La situación política y social que había pasado por esta época, la herencia mexicana y las ideologías de los artistas eran lo que empezó a definir qué era el muralismo mexicano. El movimiento del arte mural era una nueva manera de modernismo que no utilizaba los estilos modernos como el cubismo y el surrealismo, sino que regresaba al realismo para expresar ideas revolucionarias. Tras una etapa sangrienta, con ideologías distintas y una contención en curso, era la hora de que la nación de México se uniera y renovara su propio orgullo. La renovación del orgullo a través de un proyecto gigantesco impulsado por José Vasconcelos, quien era el primer secretario de Educación Pública de México, fue una reconstrucción de México del concepto modernismo y una manera de educar a toda la gente. Él lo vio como un medio de expresión que pudiera emocionar al espectador con una visión nueva de la vida. Esta visión alegre, según Vasconcelos, podría eclipsar el conflicto que había pasado. Y la apreciación del arte resolvería el conflicto en una manera simple y crearía armonía. Estas ideas fueron las que impulsaron su organización del movimiento mural y el apoyo del gobierno para asegurar su éxito. Las raíces del muralismo vienen de este proyecto educativo y cultural e intentó dar el acceso a los lugares públicos para que toda la gente tuviera la oportunidad de experimentarlo. Vasconcelos pidió a un grupo de artistas jóvenes revolucionarios crear obras de temas como la revolución, la lucha y sus ideales de ella, la lucha de clases y la exaltación de los indígenas. El movimiento del muralismo mexicano era un arte nacional que había expresado el sentido fundamental de la lucha de la revolución, sus episodios, los aspectos dramáticos y sus múltiples repercusiones populares y de acuerdo con el estilo y la interpretación del artista. Incluyeron temas como los principios de la tierra, justicia y libertad, que eran parte de los gritos de la revolución. Era una oportunidad de hablar de una intersección del arte social y político que no era común durante esta época. Además, proveía una oportunidad para que toda la gente tuviera esas conversaciones donde antes no estaba incluida. La pintura de caballete era en el pasado para los ricos que la pueden comprar, pero el mural está al alcance de todos. Era arte que utilizaba un lenguaje fácil de entender para las masas como manera de reafirmar la conciencia nacional. El plan
de alcanzar a las masas, especialmente a los analfabetos, y promover el nuevo mensaje del gobierno, había sido iniciado, como dije antes, por Vasconcelos. Su plan había sido cumplido por contratar a los muralistas, dejándoles, al principio, de determinar su método y los temas de expresión. Los murales habían sido pintados en lugares públicos como la Escuela Nacional Preparatoria, la Casa de Azulejos y el Palacio Nacional de México. De un gran número de muralistas durante las 3 etapas del movimiento, hubo 3 más importantes, prolíficos y leales, que llegaron a ser llamados los 3 grandes: José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Los 3 crearon murales de los cuales uno puede interpretar la importancia de la Revolución Mexicana como un proyecto nacional. Por sus contribuciones al muralismo, México se hizo conocido mundialmente por este movimiento único. José Clemente Orozco era el mayor de los 3 grandes y de los 3 era el más apolítico y pesimista hacia temas políticos. Orozco, a diferencia de los otros 2, Rivera y Siqueiros, había experimentado la guerra de primera mano. Al principio de su encargo, sus murales que había creado en la planta baja de la Escuela Nacional Preparatoria habían recibido críticos por sus retratos grotescos de los ricos y representaciones poco favorecedoras de los revolucionarios. Él no representó la revolución como una gran epopeya social llena de héroes y líderes idealistas que siguieran causas populares. Para él, la revolución fue dolor, muerte, desolación, ignorancia y manipulación desde el poder. En sus imágenes aparece el pueblo anónimo, casi nunca se les ve el rostro. Su obra, La Zanja, demuestra esta imagen de dolor y gente anónima sin cara. El mural representa la violencia de la revolución y el expresionismo moderno del siglo XIX. La Zanja es una representación alegórica de la Revolución Mexicana. Es una descripción clara de los soldados de la muerte durante la revolución. El espectador no puede ver la cara de los soldados, o sea, el soldado de 3 posiciones diferentes posible. La lealtad no es evidente y la causa específica es desconocida. Esta obra habla de la experiencia de la revolución más que el conflicto. El tema de la Zanja no representa específicamente la meta del proyecto gubernamental que Vasconcelos había implementado en llevar el orgullo a la gente y unificar la nación per se, pero de verdad es más una representación de desesperación y futilidad de la revolución. Pero esta realidad y comprensión de la experiencia que ellos habían experimentado es una verdadera representación de la tensión y la desesperanza durante esa época. Diego Rivera es, sin duda, el muralista más prolífico de la época. De un muralista que tenía una ambigüedad hacia los héroes de la revolución y que vio la lucha social como un mal que nunca sería aliviado, a uno que quería abrazar a esos héroes y usar su arte como manera de hacer cambio y contarle la historia a la gente. Diego Rivera era el primer muralista contratado por Vasconcelos para realizar su visión de unificar e inculcar en la gente el orgullo de quienes eran.
Era de ideología comunista y fue famoso por el alto contenido social de sus obras por México. Además de sus ideales socialistas, parte de sus influencias eran sus estudios del arte maya y azteca, que se puede ver profundamente por sus obras. Creó un estilo nacional que reflejó la historia del pueblo mexicano desde la época precolombina hasta la Revolución. Una de esas obras era la Historia de México. La Historia de México es una representación de iconos y eventos que habían formado la nación y a la gente de México. Esta obra era una representación de los ideales del movimiento muralismo que tenía Vasconcelos. Sirvió para renovar el patriotismo y nacionalismo a los mexicanos y representó la historia de su lucha por una variedad de conquistas. La inclusión de la gente indígena predomina por los tres paneles diferentes del mural. Usaba los colores brillantes para contrastar con la violencia y desesperación representados dentro del muro, y servía para renovar la esperanza de la cultura mexicana. El último, el muralista más radical políticamente y a favor del arte público y monumental de los tres grandes, era David Alfaro Siqueiros. Él no era solamente radical políticamente con sus ideologías, sino pensaba que era importante usar un medio de expresar su arte de una manera diferente de los otros, por no usar la técnica como el fresco u otras técnicas del Renacimiento. Sus obras representaron una síntesis muy particular de los estilos futuristas, expresionistas y abstractos con colores fuertes e intensos. Para él, el socialismo revolucionario y la modernidad tecnológico eran conceptos íntimamente relacionados. Él creía que el arte tenía un propósito político que realizar, era responsable de las masas de sus derechos sociales y políticos y proveer lo que era necesario políticamente según la gente en su lucha para mejorar su manera de vivir. Una de las obras que representó que mejor muestra cómo le importaban la colectividad, el sentimiento de pertenencia a una sociedad, cultura y tradición común, era su obra La dictadura de Porfirio Díaz a la Revolución. La parte central representa todas las clases de la sociedad mexicana. En la obra, los ideales representados son la nación de México o el tema de la libertad. Representa un México unido que vencerá el capitalismo y el imperialismo si están hombro a hombro y uniéndose. Se ven los participantes revolucionarios en su marcha hacia la conquista de sus ideales sociales. Entre ellos podemos ver a algunos de los líderes revolucionarios, Zapata, Obregón, Villa, Carranza, que se funden con el pueblo. En conclusión, este movimiento había cambiado la manera en que la gente podía ver el arte, desde el lienzo y para las élites a las paredes gigantescas y para que todos pudieran gozar. La meta del proyecto nacional del muralismo era parte de un programa de educar a la gente, pero también y aún más era para unir a los mexicanos y renovar el orgullo mexicano. Gracias por escucharme.